Muy buenas tardes, mi nombre es Liney Paternina Arango, coordinadora del panel de discusión de perspectivas de la psicología social. Estamos en el área de la psicología social código 403019 de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. En el día de hoy nos encontramos con dos invitadas muy especiales del programa de psicología. Presento como primera panelista a María Alejandra Gómez y como segunda panelista tenemos a Cindy Viviana Parra Navarro. Como primera panelista, la señorita María Alejandra nos acompañará con el tema Contexto ideológico de la Constitución de la Psicología Social. En nuestra segunda apertura acompaña Cindy Viviana Parra con el tema Psicología Social en América Latina. Luego ambas nos brindan sus aportes con el tema el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Bueno, damos el paso entonces a nuestra compañera María Alejandra con el contexto ideológico de la Constitución de la Psicología Social. Adelante. Cordial saludo, mi nombre es María Gómez. El día de hoy me complace hablarle sobre la figura de Martín Baró, un psicólogo social salvadoreño que marcó un antes y un después en la disciplina de la psicología social crítica. En la década del año 1970 en Latinoamérica, marcada por la pobreza, la desigualdad y la presión política de los movimientos sociales. En este contexto, la psicología social tradicional, con su enfoque positivista y apartidista, era vista como irrelevante por muchos. Se la criticaba por ignorar el contexto social e histórico en el estudio de la conducta humana. En esta década, utilizar metodologías de investigación rígidas y poco sensibles a la realidad de las comunidades. La propuesta de Martín Baró, una psicología social crítica, frente a las crisis de la psicología social tradicional. Martín Baró propuso una alternativa llamada una psicología social crítica que reconociera la influencia del contexto social, político y económico en la configuración de la subjetividad y conducta humana. Asume un compromiso con la transformación de las desigualdades, la pobreza y la construcción de una sociedad más justa. Además, implementa metodología de investigación participativa que dan voz a los actores sociales y permiten comprender su realidad desde su propia perspectiva. Entre los principales aportes de Martín Baró a la psicología social crítica se encuentra una de las principales y relevantes, la psicología de la liberación, una propuesta teórica metodológica para el estudio y la transformación de las condiciones sociales de las comunidades. El análisis de la realidad social Latinoamérica. Un enfoque crítico que visibiliza las causas de la pobreza, la violencia y la desigualdad que existe en las comunidades o pueblos. La metodología de la investigación acción participativa, una herramienta que permite a las comunidades participar activamente en la investigación y la construcción de nuevas soluciones a sus problemas. Además de ser una importante propuesta, no estuvo exenta de ser criticada. Y a continuación mencionaré algunas críticas que recibió la figura Martín Baró a esta propuesta, que trata de la falta de operacionalización. Esta nos ofrece una metodología clara para llevarla a la práctica. Además, también recibió una crítica de rigor científico, donde era criticado porque su propuesta no se basaba en un análisis científico riguroso de la realidad social.
También tuvo la crítica por la originalidad. Era criticada porque sus ideas eran tomadas de otros autores como Paulo Freire o Erich. También estuvo criticada por el impacto. No ha tenido un impacto significativo en la psicología social. Esto quiere decir que su propuesta fue ignorada por muchos que no tuvieron en cuenta sus argumentos para poner en práctica la psicología social. Criticada por el exceso de ideología. Esta era la causa de ser una psicología al servicio de la revolución. También criticada por el énfasis político. Era considerada una herramienta de propaganda política. Tuvo la dificultad de aplicación. Se le considera demasiado utópica y poco realista. Los políticos se los acusaba de estar sesgada hacia la izquierda política. Además de ser criticada, también tuvo un riesgo de ser dogmatismo. Se le considera una teoría cerrada. A continuación, mi compañera. Bueno, seguimos con la segunda panelista. Aquí que estamos en el tema con Cindy Viviana Parra, con el tema de psicología social en América Latina. Cuéntanos, Cindy. La psicología social en Latinoamérica no había logrado un saber autónomo, motivos que van desde la falta de recursos hasta la inestabilidad política. Uno de los mayores problemas que se presentaban eran las desvinculaciones de teorías y por ende la creación de una teoría social de dominación origen propia. La psicología latinoamericana pasó por unos procesos de crisis y esto permitió que los psicólogos sociales se plantearan proyectos alternativos de desarrollo de una disciplina. También se resaltan los trabajos de los principios de los 80, de Marisa Montero, de Venezuela, López Serrano en Puerto Rico, Martín Barot en El Salvador, Silvia en Brasil, los cuales surgen el empeño de construir una teoría propia, volcando la mirada hacia nuestra realidad. Es caracterizado por las fuertes críticas de la psicología, especialmente por los estadounidenses. La relación entre identidad, condiciones y estructurales y conciencia social en estos estudios contribuyeron a comprender las diferencias propias de nuestro contexto, que años más adelante sirvieron como base para producción de conocimiento ligado al propio desarrollo de la subdisciplina. Gracias. Bueno, ahora quisiera que María Alejandra nos contara un poco sobre la psicología, sobre el papel de la psicología social en la realidad contemporánea colombiana. Buenas. Bueno, el papel de la psicología social en la actualidad trata de ver al individuo más allá de individualmente, se centra en el contexto social, es decir, se centra en cómo vive, cómo se comporta y cómo es la relación con las demás personas, con que en su círculo social. A base de esa psicología social se diferencia de la tradicional, porque la tradicional se basaba era en
observar y mirar solamente al individuo. Bueno, mi querida, vamos con Cindy. ¿Qué opinas tú sobre el tema, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana? Bueno, nos permite acercarnos y comprender las prácticas sociales y culturales y la producción de conocimientos que moldean la vida social. La psicología social en Colombia debe adaptarse a los cambios históricos y sociales del país para abordar los problemas urgentes de la sociedad contemporánea. Por ejemplo, en un contexto de postconflicto, la metodología y marcos conceptuales de la psicología social podrían enfocarse en la reconciliación, la construcción de paz, la resiliencia de las comunidades adaptadas por el conflicto armado. Gracias. Yo quisiera que ustedes me respondieran unas preguntas. María Alejandra, ¿en qué se diferencia la psicología social crítica de la psicología social tradicional? Bueno, existen varias diferencias. Una de ellas es el énfasis en el contexto. Como te había mencionado, la psicología social que propuso Martín Baró trata de ver al individuo con su comportamiento, con su contexto donde vive, con quién vive y cómo convive con las demás personas. Aparte de la psicología social tradicional, se centra más en el individuo sin importar su contexto social. Bueno, Otra de las diferencias es el compromiso social. La psicología social se basa en construir una sociedad donde la persona se centre más en el círculo social que lo acompañe, y la tradicional era que se trataba de ver solamente los objetivos y la propuesta de mejorar solamente la vida del individuo, sin tener en cuenta el contexto social. Mencióname cuáles son algunos de los aportes de Ignacio Martín Barón a la psicología social crítica. María Alejandra, no se escucha, por favor. Ok, perdón, era que el micrófono apagado. Bueno, una de las importantes propuestas de Martín Baró a la psicología social era la psicología de la liberación, donde él propone esta propuesta para el estudio y la transformación del contexto social del individuo. También la metodología de investigación de acción participativa, donde esta trata de donde el individuo participa activamente en las investigaciones de la psicología social. Gracias. Gracias a ti. Cindy, respóndeme esta pregunta, por favor. ¿Cuál fue la brecha que permitió a los psicólogos sociales en Latinoamérica plantearse proyectos alternativos de desarrollo de la disciplina? Bueno, esto impulsó a los psicólogos sociales latinoamericanos a cuestionar y redefinir sus marcos conceptuales, metodologías y prácticas, buscando así construir una psicología social más autónoma, crítica y relevante para las problemáticas sociales, buscando una psicología social contextualizada y comprometida
con la realidad. Ha sido clave en el surgimiento de los proyectos alternativos y desarrollo a las disciplinas hacia la región. Ok, muchísimas gracias. Les dejo un breve análisis de lo que acaban de compartir nuestras panelistas. Se habló de Martín Baró, que marcó un antes y un después de la psicología crítica. Se criticaba por ignorar el contexto de la psicología social. Asume un compromiso con las desigualdades. En la psicología de la liberación es criticado por la figura de Martín Barón. Criticaban de rigor científico, la originalidad, el impacto. Su propuesta fue ignorada. El exceso de la ideología, el énfasis político, la utopía y poco realista. En la psicología social no se había logrado un saber autónomo, mayor problema de la creación de una teoría por origen propia. Pasó por un proceso de crisis, trabajo de los principios de los 80, empeño de la teoría propia. Se caracterizó por las fuertes críticas, en especial por la estadounidense. En la psicología social colombiana se centra en el contexto social. Se diferencian por la base, nos permiten las prácticas sociales y culturales y contribuye en la construcción de paz. Bueno, aquí cerramos la pequeña reseña que hicimos con respecto a las perspectivas de la psicología social. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo tema.